Ok. Voy a... Bueno, el día de hoy entonces vamos a continuar con el ciclo de vías lagrimales, hablando de las patologías adquiridas de la vía lagrimal, tanto superior como inferior. Tenemos entonces que, pasando directamente a lo que es la estenosis adquirida del punto lagrimal, esta se trata de una condición en la que, como su nombre lo dice, pues los puntos están estrechos o cerrados, y esto puede estar acompañado o no de una estenosis canalicular. En cuanto a la etiología de esta patología, pues es diversa, tiene que ver con la edad y los cambios involutivos relacionados con la edad en el área pues periocular. También pues está relacionado con procesos oculares inflamatorios crónicos, como por ejemplo casos de blefaritis crónica. Puede estar relacionado también con infecciones palpebrales, como por ejemplo en el caso del tracoma, que puede generar entonces una fibrosis que genere esta estenosis del punto lagrimal. En los casos de tropión también puede estar relacionado con los cambios involutivos de la edad en los tejidos periorbitarios y en la piel como tal, pero también puede estar relacionado con casos de tropión paralítico, en donde pues se genere una malposición del punto que genere una pues falla de la bomba lagrimal como tal. Y también pues cuando se utilizan tratamientos prolongados con antiglaucomatosos como por ejemplo timolol, latanoprost u otros medicamentos. En cuanto al tratamiento, pues está descrita la puntoplastia, que está indicada en casos de trífora pasiva, donde podemos observar pues una estenosis, bien sea total o parcial, del punto lagrimal. Sin embargo, ¿qué pasa? Este procedimiento es un procedimiento que amerita que el paciente esté yendo a varias consultas progresivas para que se dilate este punto lagrimal pues en repetidas oportunidades y así se mantenga el tamaño de la luz del punto lagrimal que nosotros deseamos. Y por eso, pues actualmente no se está utilizando tanto, se deja reservado para personas de escasos recursos en las que no se pueda utilizar otro de los tratamientos que está indicado actualmente en este caso, o para personas que tengan contraindicado un acto quirúrgico de ser necesario. Entonces, pues, ¿cómo se realiza este procedimiento? Aquí tenemos un pequeño video en donde podemos ver que pues fácilmente se puede realizar en el consultorio, no necesariamente tiene que ser en un quirófano, sin embargo pues es de la preferencia, se hace como lo prefiere el cirujano. En primer lugar se puede colocar anestesia local infiltrativa o anestesia tópica por medio de gel o gotas de proparacaína. Se dilata el punto lagrimal por medio del uso de un dilatador y luego de esto se procede a cortar pues la porción una porción adecuada del tejido que esté alrededor del punto lagrimal ocluido para que pues tengamos entonces una luz lo suficientemente amplia para que ésta sea capaz de drenar la lágrima de la superficie ocular. Lo malo, como dije, con estos procedimientos es que en la cicatrización de esta herida que pues estamos generando, suele ocluirse nuevamente ese punto y por eso es que es un procedimiento que quizás actualmente no se use tanto como anteriormente. Por ello, entonces contamos con los plugs lagrimales de flujo controlado, que por supuesto van a tener diferentes características dependiendo de la casa comercial que lo fabrique, y no es lo mismo un plug lagrimal de flujo controlado que un plug lagrimal para ojos secos. Tienen características completamente diferentes y eso es importante saberlo. Y aparte es importante destacar que estos plugs lagrimales van a tener pues estas diferentes características, van a hacer que la elección de este plug sea personalizado para cada paciente, según el tamaño del punto lagrimal, según la patología que esté generando pues la estenosis o la oclusión. Nosotros vamos a seleccionar el plug adecuado que nos va a ayudar a que el paciente pues drene la lágrima de la superficie ocular, que es la finalidad. Este plug lagrimal se llama Soft Plug Flow Control, está fabricado por la casa comercial Oasis y tiene 3 tamaños diferentes que va de 0,6 a 0,8 milímetros. Su material es de silicona flexible y como podemos ver tiene una luz, ¿ok? Como todos los plug lagrimales de flujo controlado, en pues el interior de este tapón que nos va a permitir entonces drenar el contenido de la superficie ocular, y es por lo cual lo utilizamos en casos de estenosis puntal.
Este Eagle Flow Controller es un plug lagrimal fabricado por la casa comercial Eagle Vision. Tiene 4 tamaños que va de 0,5 a 0,8 milímetros. Su material es de silicona y, a diferencia del otro plug lagrimal que comentamos, tiene un eje cónico que lo que ayuda es a que se mantenga en su posición por más tiempo. Luego tenemos este Eagle Plug Tear Flow, también fabricado por la casa comercial Eagle Vision. Este, a diferencia del anterior, tiene una luz un poco más amplia y contamos con más tamaños de este tipo de plug lagrimal, que va a tener una diferente medida tanto en su diámetro como en el diámetro de su luz. Por lo tanto, pues nos hace que sea más especializada o más personificada la selección del plug según cada paciente. Como dijimos, el tamaño de la luz de este plug lagrimal es 150% más grande que el que describimos anteriormente, por lo tanto, pues permite un mayor flujo lagrimal. Y también tiene el eje cónico que hace que pues, se mantenga más tiempo en su posición. Y su material también va a ser silicona. Este plug llamado Microflow también pues tiene 3 tamaños, pequeño, mediano y grande. Su material es de silicona y es fabricado por la casa comercial Diversitech. Y este Perforated Punctal Plug es fabricado por la casa comercial FCI, tiene 2 tamaños, mini y medium, y tiene la particularidad de que está fabricado con 2 materiales, silicona y polivilpirrolidona, que es un material hidrofóbico y permite que la lágrima se drene con mayor facilidad. Y bueno, según todas estas características, por supuesto, dependiendo de pues la experiencia de la persona que lo vaya a utilizar con los diferentes plugs lagrimales, pues vamos a seleccionar el adecuado para cada paciente que pues acuda a la consulta. Por otro lado, cuando la causa de la falla del drenaje o de la estenosis como tal es una mal posición del punto, por supuesto, lo que tenemos que corregir básicamente es lo que esté originando esta mal posición para que la bomba lagrimal vuelva a funcionar. Por ejemplo, cuando estamos ante un ectropion del punto lagrimal, utilizamos la cirugía del uso medial, que ya la describimos anteriormente, y que es lo que nos ayuda a posicionar el punto nuevamente en el sitio donde pues, debe estar para que pueda drenar el contenido de la superficie ocular, que es básicamente pues, el fin lagrimal. Aparte de eso, entonces vamos a hablar un poco de las obstrucciones canaliculares, en donde pues la etiología va a ser la fibrosis idiopática, casos de traumatismos, sondajes a repetición, radiaciones. También está descrita en procesos inflamatorios, en pues cuando utilizamos medicamentos como la fenilefrina o la uroxiridina, también para medicamentos antiglaucomatosos como el timolol, cuando tenemos tumores del ángulo interno o infecciones locales como la apresitis crónica. En este caso el tratamiento va a ser quirúrgico y depende del tipo de obstrucción. Si es total, utilizamos procedimientos como la conjuntivoacreosistorrinostomía, que la describimos en la clase anterior. Y cuando hablamos de obstrucciones parciales, podemos hacer una intubación con tutor de silicona mono o bicanalicular. Cuando hablamos de las sondas bicanaliculares, podemos utilizar la sonda de Riplen, de Crawford o de Gibor. Y la particularidad que tiene la sonda de Riplen es que es acanalada, que por medio de ella podemos introducir una sutura que nos va a facilitar el rescate de esta sonda por la fosa nasal. Y para las intubaciones monocanaliculares contamos con el sistema Monoca, que es una sonda similar a la bicanalicular, pero pues tiene un tapón que se va a insertar en el punto lagrimal, en este caso inferior, para que se drene pues la lágrima a través de él. Pero lo más importante cuando hablamos de obstrucciones canaliculares es tener en cuenta que no solamente contamos con la intubación bicanalicular o monocanalicular, sino que también contamos con procedimientos como la canaliculoplastia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace este procedimiento. Y pues aquí, en esta cirugía, están reparando una laceración canalicular, sin embargo, pues podemos ver cómo es la técnica, que es lo que nos importa en este caso, y es por medio del uso de la sonda de rabo de cochino. La introducimos por uno de los puntos lagrimales y pues podemos, gracias a ella, introducir el tubo de silicona, que puede ser una sonda de Gibor o de Crawford, o simplemente pues un tubo de silicona que nos ayude a pues pasarlo a través del punto lagrimal inferior hasta el superior y crear lo que conocemos como la dona, que es lo que nos va a ayudar a pues reparar la vía lagrimal superior sin
incidir sobre la inferior en caso de que ésta pues no tenga ningún tipo de problema. Es decir, cuando nosotros examinamos al paciente y verificamos que el problema viene básicamente de la vía lagrimal superior, podemos utilizar esta técnica para repararla y no estamos pues incidiendo sobre la parte inferior de la vía lagrimal. Vamos a tener un ciclo en donde vamos a ver las reparaciones canaliculares, que es el ciclo, o bueno, la clase como tal de trauma de la vía lagrimal, pero lo que interesa en este caso es que se vea pues cómo se introduce la sonda de rabo cochino y cómo nos puede servir para la reparación canalicular exclusivamente. Luego vamos a hablar un poco de la canaliculitis crónica, que se trata de la inflamación del canalículo lagrimal, que puede relacionarse con conjuntivitis recurrente y suele asociarse a infecciones por actinomyces israelí o, menos frecuentemente, Candida albicans, Aspergillus, nocardia o herpes simple. Los signos y síntomas en este caso va a ser básicamente dolor a la palpación de la región palpebral medial, epífora y enrojecimiento, tanto de la conjuntiva como eritema de los tejidos pues adyacentes a los canalículos y los puntos lagrimales. Y por supuesto vamos a ver salida de secreción por el punto lagrimal. En este caso debemos hacer una historia oftalmológica completa del paciente y vamos al examen físico a ver cómo hay salida de secreción por el punto lagrimal y también eritema y tumefacción del área circundante a este punto y canalículo afectado. El diagnóstico va a ser básicamente clínico, sin embargo, pues también contamos con laboratorios para pues verificar cuál es el germen que está causando esta patología y también está descrita en la bibliografía el uso de la dactilocistografía, sin embargo, pues no es lo que más utilizamos actualmente, pero debemos saber que existe y que nos puede servir también como una herramienta diagnóstica. Lo importante es qué hacer con este paciente cuando nos llega a la consulta. Y en primer lugar, debemos saber que un paciente con una canaliculitis aguda pues suele reaccionar muy bien a antibiótico-terapia tópica a base de sulfas, que responde muy bien este tratamiento a este tipo de patologías. Podemos utilizar también AINES vía oral y podemos hacer también un drenaje y lavado del canalículo con sulfas o cloranfenicol. Sin embargo, el contenido de este canalículo suele recurrir. Por lo tanto, el tratamiento definitivo es la marsupialización del canalículo, pero no lo podemos hacer inmediatamente cuando llega el paciente con síntomas agudos, sino que tenemos que tratar primero pues, con antibiótico-terapia tópica por una semana aproximadamente para luego hacer la marsupialización del canalículo, que es lo que va a servirle definitivamente al paciente. Debemos indicar al paciente que se aplique compresas calientes unas 3-4 veces al día para ayudar a que pues, vaya drenando el contenido de este canalículo. Y está escrita también la bibliografía de la irrigación canalicular con penicilina y antibiótico terapia sistémica con penicilina también, pero como sabemos y como hemos dicho, pues responde muy bien a la antibiótico terapia tópica. Y por supuesto el tratamiento va a depender del germen que esté causando pues la patología. Si es Aspergillus podemos utilizar anfotericina B, si estamos hablando de Cándida podemos utilizar fluconazol, si estamos ante nocardia podemos utilizar sulfacetamidas tópicas y trimetoprim sulfa pues vía oral, está escrito de esa manera. Y si esto persiste a pesar de que estamos utilizando medicamentos tópicos y sistémicos, debemos proceder a la intubación de la vía o del canalicular como tal. El diagnóstico diferencial va a ser conjuntivitis, dactilocistitis, carunculitis u obstrucción del conducto nasolagrimal. Y el pronóstico es bueno, pero va a depender, por supuesto, del microorganismo al que nos estemos enfrentando. Pasando entonces a las patologías adquiridas de la vía lagrimal inferior, como lo es el saco y el conducto nasolagrimal, pues la etiología de estas pues, patologías en general van a ser infecciones, cuerpos extraños, traumatismos por causas iatrogénicas, neoplasias, cualquier anomalía ósea o enfermedades inflamatorias que nos obstruyan entonces pues, todo lo que es el drenaje de la vía lagrimal inferior. Vamos a hablar entonces de la gastrocistitis aguda, la crónica, la dacrolitiasis y la obstrucción funcional del conducto nasolagrimal. En cuanto a la gastrocistitis aguda, se trata de la inflamación del saco lagrimal de origen infeccioso, en donde previamente hay una obstrucción del conducto nasolagrimal y esta se contamina o hay una contaminación bacteriana secundaria. Tenemos entonces la aguda localizada, en donde hay inflamación del saco y dolor y signos de flebosis alrededor del área en donde está el saco lagrimal. Tenemos la que está asociada a pericistitis, en donde hay una infección
que afecta el espacio entre la mucosa y el saco, la mucosa del saco, mejor dicho, y la capa fascicular que la rodea, que se puede extender también a la porción interna de los párpados. Y tenemos también la que está asociada con celulitis, que es cuando ya hay una extensión de la infección hacia la región palpebral, preseptal u orbital. Lo importante es saber que el tratamiento pues, se va a basar en antibiótico-terapia vía sistémica. Actualmente utilizamos levofloxacina vía oral, ciprofloxacina vía oral, y aquellos pacientes en los que no se puede utilizar quinolonas, podemos utilizar amoxicilina clavulánico. Y pues podemos asociar también AINES vía oral. Podemos utilizar también la natriocistostomía cuando hay un saco a tensión, que es cuando no hay reflujo del contenido del saco ni hacia el punto lagrimal o los canalículos, ni hacia pues, la nariz. Entonces, en estos pacientes hay muchísimo dolor y debemos hacer un drenaje percutáneo del saco para pues sacar su contenido y que el paciente pues mejore sus síntomas. Aparte de esto, vamos a utilizar descongestionantes nasales y en algunos o en la mayoría de los casos deberíamos cultivar el material de saco lagrimal para saber a qué pues germen nos estamos enfrentando y utilizar el tratamiento adecuado en cada caso. Luego tenemos la dacrocicitis crónica, que puede ser catarral, en donde se caracteriza por tener epífora y secreción mucoide con un examen bacteriológico negativo. Puede ser crónica supurativa, en donde hay secreción purulenta y un examen bacteriológico positivo. Puede haber un mucocele lagrimal, que es que el saco está dilatado y relleno de secreción mucoide sin signos de inflamación, y un mucocele enquistado, que es justamente cuando pues, no hay drenaje del contenido del saco lagrimal. Y el tratamiento, en todo caso, siempre debe ser quirúrgico. Sin embargo, podemos mantener en observación a aquellos pacientes en los que esté contraindicado básicamente el acto quirúrgico, como por ejemplo ancianos o pacientes en malas condiciones generales. En este tipo de pacientes lo que vamos es a mantenernos con antibiótico-terapia tópica para evitar la sobreinfección, y también podemos utilizar pues, tratamientos a base de solución nasal preparada con esteroides, antibióticos y solución fisiológica para mantener entonces una decongestión nasal adecuada. Pero siempre el enfoque de estos pacientes debe ser quirúrgico. Como hablamos anteriormente, pues hay ciertas indicaciones quirúrgicas en donde pues las principales son más de un episodio anual de acrocecitis aguda, una acrocecitis crónica reagudizada, la presencia de mucocele o de una epífora intensa que pues influye negativamente sobre la calidad de vida del paciente. Y pues las diferentes técnicas que utilizamos para la acrocecitis crónica las describimos también a cabalidad en la clase anterior. Tenemos la acrocistostomía externa, la endonasal y la endocanalicular con láser diodo, cada una con sus diferentes indicaciones y ventajas una sobre la otra, pero pues es el tratamiento indicado en este caso. Luego tenemos la dacriolitiasis, que es un síndrome agudo de retención dacriocítico, en donde vamos a encontrar lo que conocemos como los cálculos lagrimales. Esto lo vemos más frecuentemente en mujeres jóvenes, entre 39, más o menos 10 años aproximadamente, y lo importante es reconocer que en estos pacientes la clínica va a ser intermitente, es decir, van a haber fases asintomáticas seguidas de fases de epífora y de acrocicitis intermitente. Y pues es importante reconocer que esta es la causa de que el paciente tenga episodios de dacrocicitis a repetición para poder tratarla y resolver el problema del paciente. Por lo general tienen una resolución espontánea, y en cuanto a su patogenia, lo que hay es un acúmulo de sales de calcio, de urea y de aminoácidos sobre el material mucinoso acumulado, que es lo que va a generar el dacrilito. Y su diagnóstico, como dijimos anteriormente, va a ser básicamente porque el paciente va a tener una clínica de epífora o de dacrocicitis intermitente. Y por último, entonces, vamos a describir un poco lo que es la obstrucción funcional del conducto nasolagrimal. Esto se trata de una estenosis incompleta del conducto nasolagrimal, en donde va a haber una atonía del saco. Y eso va a generar entonces que la bomba lagrimal no funcione de la manera adecuada y por lo tanto pues el paciente presente epífora. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pacientes tienen una epífora, pero al irrigar la vía lagrimal, esta va a ser permeable, y es cuando pensamos entonces en una obstrucción funcional del conducto nasolagrimal. Por lo general se da en pacientes pues de la tercera edad o pacientes ancianos en los cuales pues ya pues la edad ha influido sobre todos los tejidos perioculares y hay una hiperlaxitud palpebral. El tratamiento en este caso pues está descrito en la tira tarsal lateral para pues recuperar otra vez la función de la bomba lagrimal como tal, devolviendo el párpado a su posición original.
Está descrito también el uso de la toxina botulínica a nivel de la glándula lagrimal para disminuir entonces la secreción lagrimal y mejorar la sintomatología del paciente y también la intubación bicanalicular. Muchas gracias. Bueno, gracias María. Muy completa el resumen, me parece muy puntual. Solamente quería agregar algo. Yo recuerdo cuando estábamos nosotros en nuestros comienzos de oculoplastia, hacíamos puntoplastias a diestra y siniestra. Y recuerdo mucho a Nayib Salomón porque Nayib era uno de los que abogaba por la puntoplastia y quizás resolvimos muchos casos con puntoplastia, pero al final, al pasar de los años, nos dimos cuenta que estos pacientes o quedaban con unos puntos lagrimales muy dilatados, muy grandes, que ocasionaban una gran falla de la bomba lagrimal, o por el contrario, quedaban pacientes con unas estenosis de los puntos lagrimales, con una fibrosis que después era muy difícil solventar. Por eso, parte de esta es la razón por la cual hoy en día pues preferimos no hacer puntoplastia y preferimos pues optar por otras opciones que sean más reversibles o que tengan una solución más funcional para el paciente. Quería agregar que en esta canaliculoplastia que mencionó María, que es la dona, a mí particularmente me gusta mucho, porque es una cirugía mucho menos invasiva que hacer una dacrointubación, lo que es más laboriosa y sirve tanto para las estenosis de los puntos lagrimales como también de los canalículos y funciona bastante bien. Dejamos eso por espacio de unos 2 meses y lo que buscamos es dilatar esa vía por lo menos unos 2-3 milímetros de apertura para que el paciente pues le funcione su bomba lagrimal. Quería comentar que en cuanto a la canaliculitis, uno de los gérmenes que más frecuentemente encontramos en esa patología es el Actinomyces israelis. Es el germen, pero más frecuente y por eso es que la sulfa funciona en estos pacientes. Realmente en el país tengo rato que yo no veo sulfa, pero se puede conseguir. Pero creo que la gente de Oftalmi todavía tiene por ahí. Había la sulfacetamida, me acuerdo, al 15%. Sulfacetamida. Pero sí. Y este último paciente que presentó María de problemas funcionales, yo no sé por qué, pero los estamos viendo últimamente como más seguido. Yo no sé si son pacientes que jurunga todo el mundo en Caracas y todo el mundo los sondea y todo el mundo les hace de todo. Y después llegan. Están con una epífora, con una irrigación positiva, pero el paciente tiene un lagrimeo desesperante, ¿no? Entonces, en estos pacientes yo siempre creo que es bueno, antes que hacer cualquier cirugía de la vía lagrimal, descartar una patología palpebral como una laxitud, un snapback test positivo, una flacidez importante, que es lo que no ayude con el sistema de bombeo lagrimal. De resto, bueno, me parece bien completo el seminario y yo creo que, bueno, si tienen alguna pregunta, o Sofía, ¿quieres agregar algo? No, bueno, ahí por lo menos ella habló de la técnica de la inversión del punto lagrimal en esos ectropiones. Hicimos una paciente así, ¿te acuerdas, María Alejandra? Sí, claro. Una señora con un ectropion del punto, le hicimos la tira y le corregimos el punto, porque el lagrimeo era sencillamente por laxitud, no era por más nada, su vía estaba permeable. Le arreglamos el punto, le hicimos la tira y la señora se le quitó el lagrimeo. Entonces yo pienso que por eso es que hay que examinar cada paciente y darle al paciente lo que mejor le funcione. Vale. Doctora Nieto, la quiero oír. Sí, Morela, una pregunta. ¿Cómo les ha ido con la dacrocistorenostomía con el láser diodo? ¿Ya lo han realizado? Yo hice una. Ajá, ¿y qué tal? Cuéntame, ¿consiguieron la sombrita delgada? Ajá. Ya IMOC tiene el láser, pero realmente creo que hemos hecho una sola, nada más. ¿Y qué tal? ¿Cómo evolucionó el paciente? Yo creo que bien, pero aquí el secreto está en seleccionar bien al paciente. Sí. Narices delgadas, pequeñas, que no tengan un hueso nasal muy ancho y que no haya una patología pues del saco importante para que el bombeo lagrimal vuelva a funcionar.
Yo tengo experiencia más con la dacrioláser de lavado de la Fundación de Santa Paula, que es donde, y hasta la fecha, pues esos pacientes van bien. Lo que pasa es que estos pacientes hay que irrigarlos continuamente por lo menos las 3 primeras semanas después de la cirugía. Es importante continuamente irrigarlos para que no se cierre la osteotomía. Pero lamentablemente ha bajado mucho el volumen de pacientes y tenemos rato que no hacemos una dacrio en la clínica. Y a ese paciente que le hicieron, le pusieron mitomicina o algo. No. No. En Santa Paula la usan de rutina, nosotros no. Okay. ¿Y el qué tal la sonda y eso es fácil? ¿Lo hicieron con anestesia local o general? La hicimos con general para que todo el mundo pudiera también ver un poquito la parte del endoscopio, ¿no? Y Sí. poder familiarizarnos un poco con el aparato. Entonces, si una local, pues no era lo más idóneo, ¿no? Sí, yo por Porque lo menos fíjate que la que yo hice era bilateral, entonces la hice con general porque era lo más práctico para la paciente. Porque fíjate que en oye, no sé en qué de esos webinars que he oído, la han usado, o no, perdón, en un artículo, no me acuerdo quién fue que me lo refirió, han usado ese mismo láser, pero en la conjuntivo-dacrio-rinostomía. ¿Sabes? La técnica esa que no es abriendo como una dacrio externa, sino la que hizo, Sí, por la que carúncula. publicó Martín, publicó Martín Devoto y de Berardini. Sí, sí. Bueno, en vez de pasar el trocker, que es como quien dice, el Jelco, pues ese que uno pasa, ellos pasan el láser diodo y de una vez para romper por ahí, pues, pero no sé. La verdad, el artículo lo puedo buscar porque me lo pasaron, o sea, pero no lo he leído, ¿no? Sino que me dijeron dónde buscarlo y eso. Entonces quería saber si ustedes tenían ya más experiencia con ese aparato. La verdad es que no, y menos en conjuntivo dacrio, ¿no? Realmente, mira, lo que más se ha acercado a una conjuntivo dacrio, recuerdo, fue un paciente de Cecilia con una obstrucción total de la vía lagrimal superior, y lo que se nos ocurrió fue hacer unas heridas adrede por donde pasan los canalículos, donde anatómicamente sabemos que están los canalículos, y lo que hicimos fue encontrarlos, buscarlos, hallarlos de lado y lado, y los empatamos nuevamente, y creo que la paciente está muy bien. Que esa era una paciente difícil, y a veces nadie se quiere meter a reconstruir canalículos porque no, verdad que es no, bien es difícil. Pero salvamos esa paciente de una conjuntivo dacrio y es lo más cerca que hemos estado de eso. Pero sí. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de hacer unos pacientes con, bueno, poco, con Gerardo. ¿Te acuerdas de Gerardo? No, Gerardo Grau. Sí, no, Gerardo Velázquez. Gerardo, el hijo de la El hijo de... Sí, sí. hicimos como 3 pacientes en el otorrino con un doctor Pachano, no sé si recuerdas de él, se fue a España. Pero hicimos la técnica de Martín Devoto, ¿no? Con el trocker y todo eso. Lo difícil de ahí era que solamente conseguimos un tubo de Jones único, pues, porque no, ¿entiendes? El que vendían aquí en ese momento, que vendía César, o no me acuerdo quién era que lo vendía. Entonces, bueno, casualmente a la paciente la vi después de, chama, no sé cuánto tiempo tiene Gerardo fuera, 6 años, 8 años, no sé. La Más vi, o menos. sí, y le hicimos en esa oportunidad bilateral. Y bueno, chama, está perfecta, perfecta. Lo único que en un lado, en el tubo, en la entrada justamente del tubo, se hizo como un granuloma. Entonces eso a veces le producía un lagrimeo intermitente. Entonces eso era lo que más o menos había porque ese quedó como, ese se nos partió y le tuvimos que meter otro. Entonces, bueno, pero realmente lo difícil es eso, saber exactamente la medida para que no te choque con el tabique, nada de eso, y aquí no hay esos sets con todas las medidas, pues. Pero pareciera que bueno, que funciona, pues, o sea, que se ve bien, pues.
bueno, nada, Bueno. ¿estamos cuántos? Bueno, chévere, excelente todo. Excelente tu conferencia, María Alejandra.